Bueno, bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Jorge, esta vez vamos a hablar un poco del Jorge, el piloto de motocross, el corredor de motocross que se inició hace ya muchísimo tiempo, no tanto como instructor, sino Jorge Martín como el piloto de motocross. ¿Cómo fue? ¿Cómo inició? Contanos un poco. Bueno, con todo gusto. Sí, mis comienzos fueron en el año 76, aquí en Bariloche, que es el lugar donde nació el motocross en la Argentina. Desde muy chico vi sus comienzos en el Cerro Otto, un lugar que está muy cerca del centro de Bariloche, pero bueno, ahí fue la primera pista de motocross. Y cuando vi esas motos en el cerro, subir, bajar, saltar, realmente fue un deporte que me impactó desde muy chico. Y bueno, ya de adolescente, ya terminando prácticamente el colegio técnico, la escuela secundaria, pude, gracias a la ayuda de un mecánico amigo de Bariloche que me dio una mano para comenzar, porque bueno, en esa época mi situación no era fácil, ya que me crié sin mi papá. Mi papá falleció en un accidente aéreo como piloto y cuando yo tenía 8 años, así que fue un arrancar de un comienzo difícil en lo económico, pero con mucho apoyo de amigos y de un mecánico que realmente me ayudó muchísimo, Juan Carlos de Yurca, que tenía un taller, y bueno, él me prestó la primera moto que utilicé para correr, que fue una Gilera 200, una moto que en esa época eran motos de calle transformadas en motos de motocross, donde se les sacaba los guardabarros, se le achicaba el asiento, el tanque de combustible que eran de chapa se cortaban, así se transformaban en motos de cross. Y con eso, y gracias a la ayuda como te digo, de este mecánico, ahí comencé. Y también siempre con amigos del colegio que eran industrial, que eran todos también fanáticos del motocross, y pasamos muchísimas horas también trabajando con la moto mía. Y ahí comencé con la Gilera en el año 76, y siempre con buenos resultados, siempre carreras locales. En esa época no se viajaba como se viaja ahora por todo el país, sino que el motocross, como nació en Bariloche, las carreras eran aquí, así que todo el mundo venía aquí de diferentes lugares, principalmente la gente de Neuquén, la gente del Valle, la gente del sur también de Comodoro Rivadavia, venían a correr acá, y bueno, uno que otro pilotos de Buenos Aires y del norte de Argentina. Pero así comenzó el motocross. Como te decía, mi carrera deportiva era muy austera, porque teníamos que tratar de conseguir siempre apoyo para poder mantener la moto, para poder ir comprando neumáticos que recién empezaron a aparecer a los fines de la década del 70, las cubiertas con tacos de motocross. En esa época corríamos con cubiertas prácticamente lisas o con muy poco dibujo, o cuando se conseguía alguna cubierta de los pilotos que venían a correr, principalmente de Chile, que siempre se les tratamos de comprar, ¿no?, material como para ir mejorando, pero como te digo, eran motos de calle transformadas a motocross. Ya a partir del año 80 mejoró la cosa, se abrió la importación en Argentina, y ahí bueno, comenzamos con las motos importadas. Mi primer moto importada fue una Bultaco, una moto española, una Bultaco 250. Luego competí con esa moto, corrí con Montesa y Suzuki también 250. En el año 81 pudimos hacer una compra a través de la Unión Motocross Bariloche de motos 125 centímetros cúbicos nuevas. Compramos, me acuerdo, 4 Suzuki 125 Harry Ever réplica, RM 125 modelo 80, y bueno, con esas motos realmente me fue muy bien. Fueron años en que anduve bien, ya comenzábamos a salir a correr a los diferentes campeonatos, como era el campeonato en Neuquén, el sur de la República, lo que sería hoy. Íbamos a correr a Comodoro, y tuve muy buenos resultados en el campeonato. Venía ganando el campeonato zonal en el año 82 en la categoría 125, y bueno, con el tema de la guerra de Malvinas se cortó el campeonato y quedó inconcluso, no se terminó ese campeonato, que podría haberlo ganado. Así que bueno, fue una época buena en cuanto a mi resultado como piloto. Fueron años buenos, hasta que ya a partir del año 90 y pico siempre me interesó el tema de la instrucción, convertirme en coach, en maestro, que finalmente en el año 1999 viajé a Estados Unidos para hacer el curso de instructor con mi gran maestro y mentor Gary Semix. Estuve en Lisbon, Ohio, formándome como instructor, así que bueno, ahí comenzó la otra etapa de mi vida como maestro.
Pero en cuanto a los resultados, bien, contento, siempre, la verdad que disfruté de este deporte, voy a cumplir ahora, ahora no, sino prácticamente estoy cerca de las 5 décadas de motocross, así que orgulloso de poder continuar y de poder ir transmitiendo toda mi experiencia a los pilotos. Principalmente la experiencia como coach, que creo que es lo mejor porque es como que uno se actualiza permanentemente en este deporte y no para de aprender, que para mí es lo que me apasiona, es no parar de aprender, estar en contacto con la gente del campeonato mundial, con los pilotos que vienen a correr a la Argentina, ser amigo de los pilotos del equipo de Kawasaki, es decir, muchas cosas que son realmente importantes para ganar conocimiento y poder trasladarlo a los alumnos, ¿no? A los pilotos. Me imagino, Jorge, que bueno, eran otras épocas y que es muy distinta la profesionalización que se ha conseguido en los últimos años, ¿verdad? Sí, eso evolucionó mucho. Cuando comencé, los pilotos eran un poquito... nos miraban como que éramos un poco locos o salvajes de querer hacer motocross en esa época con esas motos. Nos mirábamos como que éramos chicos malos, pero luego se fue convirtiendo realmente en un deporte que es lo que soy y obviamente es un deporte que evolucionó en lo técnico, en lo físico, en muchísimos aspectos. Cuando en la época que yo corría pilotos no eran profesionales, así que no era la parte física, no se le daba tanta importancia, sino simplemente subir a la moto y ver lo que se podía hacer. Hoy, si un piloto no tiene una buena preparación física, si no tiene una buena base técnica, no puede lograr nada en este deporte, que esa es la evolución que te decía recién, ¿no? Tratar de ir aprendiendo y evolucionando año a año. Y bueno, mis épocas, como te digo, fueron épocas muy lindas, donde no teníamos recursos, sí había mucho entusiasmo, los talleres mecánicos siempre en Bariloche, los días antes de las carreras, hasta altas horas de la madrugada se veían los talleres iluminados, yo siempre digo con la soldadura de arco que iluminaba, es el reflejo de la luz en los talleres, que todo el mundo tratando de reparar los chasis de las motos que se rompían, las llantas que se doblaban, los amortiguadores que no duraban nada. Pero bueno, era muy, muy emocionante. Eran épocas donde se corrían carreras internacionales también, venían pilotos de toda Latinoamérica a correr los campeonatos latinoamericanos que se corrían en Bariloche y en Villa La Angostura, un fin de semana en Bariloche y otro en La Angostura. Y eso nos tenía a todos los pilotos de mi época muy motivados, siempre viendo a ver qué traían los pilotos de afuera que no teníamos nosotros, que teníamos que hacerle frente con medios mecánicos muy inferiores, pero con mucha garra y con mucha pasión, ¿no? Siempre los pilotos argentinos, yo creo que tenemos muy buen nivel. Hoy Joaquín Poli es campeón latinoamericano de motocross, el nivel que tiene Argentina es muy muy bueno para Latinoamérica y además de tener la suerte de tener el campeonato mundial, ya que llevamos 7 ediciones corridas aquí y realmente es un orgullo como piloto tener un mundial en Argentina y poder seguir aprendiendo. Muy interesante, muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Un abrazo y saludo a todos. Hasta el próximo video. Gracias.